Imagina un país que casi nunca aparece en los mapas mentales de la gente, pero que silenciosamente está en tu ropa, en tus noticias y muy pronto puede estar en el centro de una de las mayores crisis del planeta. Ese país se llama Bangladesh. Tal vez solo hayas oído hablar de inundaciones, pobreza o fábricas textiles. Pero hoy te voy a contar un secreto. Detrás de esas imágenes rápidas que ves en los noticieros existe una historia profunda de resistencia, belleza y poder silencioso. Un lugar donde los ríos parecen no terminar nunca, donde la gente aprende a vivir con el agua hasta transformarla en parte de su identidad, y donde un pueblo que fue humillado por imperios decidió escribir su propio destino. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a entrar en un Bangladesh que nadie te explicó en la escuela. El Bangladesh que sufre, que lucha, que se levanta y que puede esconder una de las claves para entender el futuro del mundo. Antes de empezar este viaje por la historia de Bangladesh, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí hablamos de países de una forma sencilla, visual y profunda, para que entiendas el mundo sin complicaciones. Si te gustan estas historias que van más allá de los titulares, suscríbete ahora y quédate conmigo hasta el final. 1. El país donde los ríos cuentan historias. Quiero que imagines esto conmigo. Estás en un pequeño bote de madera. El sol comienza a bajar, el cielo se pinta de naranja y a tu alrededor solo ves agua y más agua. No es el mar, son ríos. Ríos enormes que se abren en brazos más pequeños, que se mezclan con canales que pasan al lado de aldeas, campos de arroz y ciudades llenas de gente. Así es Bangladesh, un país que no se entiende por carreteras, se entiende por ríos. Bangladesh no es solo un pedazo de tierra cercado en un mapa. Es como una grande red de venas de agua que corre por todas partes. 3 gigantes mandan allí: el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna. Ellos traen vida, pero también traen problemas. Cuando las lluvias del monzón llegan, esos ríos se hinchan, se desbordan, invaden campos, casas y caminos. Para quien mira de fuera, parece solo tragedia. Otra inundación en Bangladesh. Pero para quien nace allí, esos ríos son parte de la rutina, casi como un pariente difícil. A veces ayuda, a veces complica, pero siempre está presente. Ahora piensa en algo. ¿Qué pasa con un pueblo que vive siglos entre agua, barro y lluvias fuertes? Se vuelve experto en adaptación. Las casas en algunas aldeas se construyen sobre pilotes. Las personas aprenden a remar antes casi de caminar. Los agricultores saben exactamente cuándo plantar para escapar de las peores cheyas. Hay barcos que funcionan como mercados, como ambulancias, como escuelas. Los ríos no son solo paisaje, son caminos, son mercados, son historias. Cada familia tiene una historia de algo que el río se llevó y de algo que el río también ayudó a salvar. Mucha gente en el mundo solo ve Bangladesh como un país que se inunda. Ese es el Olar de Kembe de Longe. El secreto que casi nadie comenta es que, gracias a esos mismos ríos, la tierra es extremadamente fértil. El arroz crece fuerte, el peixe es abundante y eso alimenta a millones de personas. Los ríos que destruyen también sostienen la vida. Es una relación de amor y lucha al mismo tiempo. E es justamente essa relação com a natureza que vai marcar toda a história do país, desde os antigos reinos até os dias de hoje. E es a partir de esos ríos, de esa geografía tan intensa, que vamos a entender por qué Bangladesh fue tan deseado por imperios, tan explotado por colonizadores, y cómo eso preparó el escenario para todo lo que viene a seguir en su historia. 2. De antiguos reinos a tierras deseadas por imperios. Si esos ríos son las venas de Bangladesh, ahora vamos a ver quiénes fueron los primeros en aprovechar esa riqueza. Mucho antes de escuchar hablar de Pakistán, India o Bangladesh, esta región ya era famosa.
No era un rincón perdido, era una tierra deshejada. Imagina un lugar donde la tierra es tan fértil que casi todo lo que se planta crece. Arroz, especias, yute, frutas. Los barcos cargados salían por los ríos hacia el mar, y del mar llegaban comerciantes de todas partes, árabes, persas, chinos. Ellos no venían por curiosidad. Venían porque sabían que Bengala, como se llamaba esta región, era un tesoro económico. Por eso, desde muy temprano, aquí surgieron reinos fuertes, organizados, con palacios, templos y ciudades animadas. Uno de los grandes segredos de esa época es que Bengala llegó a ser conocida como una de las regiones más ricas de toda Asia. Mientras otros lugares sufrían sequías o suelos pobres, aquí o problema era otro. Hubo tanta producción que todos querían un trozo. El arroz de Bengala alimentaba a mucha gente, sus tejidos y sedas eran valorizados y sus artesanos eran respetados. No era raro ver caravanas y barcos llenos de mercancías saliendo desde aquí hacia otros puntos do mundo coñecido. Con el tiempo, diferentes poderes foran pasando por allí. Reinos hindúes, sultanatos musulmanes y más tarde el poderoso imperio mogol. Cada uno, a su manera, trató de controlar esa tierra de ríos y arrozales. ¿Por qué? Porque quien controlaba Bengala controlaba comida, impuestos y rutas comerciales. No era solo una cuestión de mapa, era una cuestión de dinero y poder. Bajo los mogoles, por ejemplo, muchas ciudades florecieron. Dhaka, que hoy es la capital de Bangladesh, ya era un centro importante de producción textil. Se fabricaban muselinas tan finas que algunos europeos decían que un gran trozo de tela podía pasar por un anillo. Eran tecidos delicadísimos, cuasi transparentes. Eso muestra el nivel de habilidad que existía allí hace siglos. Pero aquí viene un punto importante para nuestra secuencia. Cuanta más riqueza acumulaba la región, más atraía la atención externa. Así como hoy, un país rico en petróleo atrae la atención mundial. En aquel entonces una región rica en alimentos, textiles y rutas comerciales se convertía en blanco de ambiciones. Y es precisamente este atractivo económico el que abre la puerta a un nuevo tipo de poder, los europeos. En el próximo paso de la historia, esa Bengala rica y llena de ríos va a entrar en el mapa de otro imperio, uno que venía del mar con barcos, cañones y contratos, o imperio colonial europeo. Y es ahí que a historia comienza a ficar ben mais dura para o povo que vivía nesa terra. 3. La llegada de los europeos y el peso del colonialismo. Hasta aquí vimos una Bengala rica, llena de ríos, comercio y reinos poderosos. Ahora entra en escena un nuevo tipo de jugador, los europeos. Ellos no llegaron con poesía, llegaron con barcos, cañones y contratos que al principio parecían negocio, pero con el tiempo se volvieron cadenas. Primero aparecieron los portugueses, después los holandeses, los franceses, pero quien realmente mudó a historia fóramos británicos, a través de la famosa Compañía Británica de las Indias Orientales. Oficialmente, ellos venían como comerciantes. Querían comprar seda, algodón, especias, arroz y vender productos europeos. Pero poco a poco, esa relación de comercio se transformó en control. Imagina una empresa privada que tiene su propio ejército, su propia moneda, su propia lógica. Eso era la compañía. Ellos construyeron fuertes, negociaron con reyes locales, sobornaron líderes y, cuando conveniente, usaron a fuerza. Un dos grandes puntos de virada fue a Batalla de Plaseyen, 1757. La compañía derrotó al Nawab, gobernante local de Bengala, mediante una traición interna. A partir de entonces, Bengala dejó de ser un reino soberano y se convirtió en un negocio gestionado desde el exterior. Desde fuera, los británicos hablaban de modernización, orden y progreso. Desde dentro, la lógica era simple: extraer la mayor riqueza posible.
Impuestos altos, control del comercio, prioridad para los productos que interesaban a Inglaterra. Por ejemplo, en muchas ocasiones, el campesino bengalí se vio presionado a plantar más yutio añil, índigo, usado como tinte para la exportación, en lugar de cultivar alimentos para su propio consumo. ¿El resultado? La tierra producía, el dinero se iba al extranjero, y el campesino seguía vulnerable al hambre. Aquí reside uno de los secretos oscuros de este periodo. Bengala, antaño llamada el Pin, en granero y el jardín del imperio, fue gradualmente vaciada. Hubo periodos en que las exportaciones de alimentos continuaron mientras la población local moría de hambre. Gran hambruna de Bengala de 1943, este es uno de los ejemplos más trágicos. Millones de personas murieron mientras las decisiones políticas y económicas del gobierno colonial empeoraban la situación. No fue solo un desastre natural, sino también negligencia humana. Ciudades como Dhaka y Calcuta, hoy en día en el lado indio, se transformaron en grandes centros coloniales. Los británicos construyeron edificios, ferrocarriles y burocracia, pero todo esto tenía como objetivo principal facilitar el flujo de recursos. Los ferrocarriles no se construyeron para que la gente viajara y explorara el país, sino para que las mercancías llegaran al puerto lo más rápido posible. Al mismo tiempo, el contacto con el mundo europeo trajo consigo algo más. Nuevas ideas, junto con los libros de contabilidad, llegaron libros de filosofía, política, periódicos, y muchos intelectuales bengalíes comenzaron a leer sobre libertad, derechos y nacionalismo. Es una curiosa contradicción. El imperio que explota también, sin quererlo, siembra la semilla del cuestionamiento. Mientras tanto, la vida de la gente común era una mezcla de resistencia silenciosa y adaptación. Algunos se integraron a la estructura colonial, convirtiéndose en funcionarios, comerciantes aliados e intermediarios. Otros perdieron tierras por deudas y acabaron en condiciones casi de servidumbre. Y en medio de todo esto, la cultura bengalí se mantuvo viva. Poesía, música, religión, tradiciones. Era como si la gente dijera: pueden controlar nuestras tierras, pero no pueden arrebatarnos nuestra alma. Con el paso de las décadas, este sentimiento de injusticia se agravó. Los bengalíes lo vieron claramente. La riqueza se va, la pobreza permanece. Y esa herida no era solo económica, sino también emocional. La dignidad estaba siendo pisoteada. Este sentimiento de "nos están utilizando" será fundamental para el próximo capítulo de la historia, porque con la llegada del siglo XX, la presión ya no es solo económica. El mapa político de todo el subcontinente empieza a tambalearse. Movimientos independentistas, tensiones religiosas, debates sobre cómo dividir ese enorme territorio. Y es precisamente en esto en lo que nos adentraremos a continuación. Cuando el dominio británico empieza a fluctuar, surge otra cuestión explosiva. ¿Cómo dividir este mundo llamado India? Y así, una vez más, Bengala, y lo que hoy es Bangladesh, quedará dividida, repartida y puesta a prueba, no solo como una tierra rica, sino como hogar de millones de personas que estarán separadas por una línea dibujada en un mapa. Si este viaje por Bangladesh te está ayudando a ver el país con otros ojos, aprovecha y suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias de países contadas de forma clara y humana, pensadas especialmente para personas adultas como tú. 4. Partición del subcontinente. Cuando una línea en el mapa separó familias. Hasta aquí tenemos una Bengala rica, explotada por los británicos y llena de una sensación creciente de injusticia. Ahora vamos a llegar a uno de los momentos más dolorosos de toda la historia de la región, la partición de 1947. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque no estamos hablando solo de mapas y fronteras.
Estamos hablando de personas reales, de familias que de un día para otro descubrieron que su casa había quedado del lado equivocado. Imagina esta escena, un imperio que se va con prisa después de casi 200 años de dominio. El Reino Unido, destruido por la Segunda Guerra Mundial, ya no tiene fuerza ni dinero para controlar la India. Los movimientos por la independencia crecen, liderados por figuras como Gandhi y Nehru, y la presión es enorme. Londres entiende que precisa salir. Pero surge una pregunta explosiva. ¿Cómo dividir ese territorio gigante, con tantas religiones, lenguas y pueblos diferentes? La tensión principal, en aquel momento, se concentraba entre dos grandes grupos religiosos, hindúes y musulmanes. No porque fueran enemigos naturales, sino porque décadas de políticas coloniales, desigualdades y manipulaciones habían alimentado desconfianzas y miedos de ambos lados. Muchos líderes musulmanos temían quedar como minoría en una India unida. De ese miedo nace la idea de crear un país separado para los musulmanes, Pakistán. Aquí entra uno de los grandes secretos incómodos. La división fue feita con una rapidez absurda. O traballo de trazar las fronteras quedó en manos de un abogado británico, Cyril Radcliffe, que nunca había estado en la India antes. Le dieron mapas, estadísticas religiosas y apenas unas semanas para decidir por dónde pasarían las líneas que separarían India de Pakistán. Imagina eso. Siglos de historia, culturas mezcladas, aldeas donde hindúes y musulmanes vivían juntos, y alguien en una mesa, con un lápiz, decide: de aquí para allá será India, de aquí para allá será Pakistán. La región de Bengala fue partida en dos. La parte occidental, con mayoría hindú, quedó con la India y pasó a llamarse Bengala Occidental. La parte oriental, con mayoría musulmana, se convirtió en Pakistán Oriental, parte de un nuevo país llamado Pakistán, cuya capital y centro de poder quedaban a más de 1.500 kilómetros de distancia, al otro lado de la India. Es decir, el nuevo país de Pakistán nació partido en dos pedazos, sin conexión territorial, separados por otro país en el medio. Era como si alguien creara un país A, con una parte arriba y otra parte lá embaixo, y en el medio colocara un país B. Desde el punto de vista geográfico y administrativo, era una bomba de tiempo. Pero lo más doloroso no fue el mapa, fueron las personas. Cuando la partición se anuncia, millones de personas entran en pánico. Hindúes, musulmanes y sikhs comienzan a cruzar las nuevas fronteras, muchas veces sin saber exactamente dónde estaban. Algunos huían por miedo, otros porque sentían que no habría lugar para ellos del otro lado. Trenes abarrotados, caravanas gigantes a pie, familias que dejan todo atrás, casa, tierra, recuerdos. En muchos lugares, la tensión degeneró en violencia. Ataques, masacres, venganzas entre comunidades que durante generaciones habían compartido las mismas aldeas. Fue uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia moderna. Y Bengala, tanto en el oeste como en el este, sintió profundamente este terremoto. En lo que sería más tarde Bangladesh, el entonces Pakistán Oriental, la mayoría de la población era musulmana. Por eso quedó del lado de Pakistán. Pero aquí ven otro detalle importante. Aunque compartían la misma religión con Pakistán Occidental, no compartían el mismo idioma ni exactamente la misma cultura. En el este se hablaba bengalí, se comía diferente, se vestía diferente, la música y la literatura tenían otro sabor. Era como decir, somos del mismo país, pero no somos el mismo pueblo. Imagina ser un campesino bengalí en 1947. Un día, tú eres indio, bajo dominio británico. Al día siguiente te dicen, ahora eres pakistaní.
El poder político está lejos, la capital está en otra región. La lengua de la vida diaria no es la misma que la lengua que el gobierno quiere imponer. Y tú sigues allí, en tu aldea, con tus ríos, tus arrozales y tus problemas, tentando entender qué cambió realmente para ti. Mientras los grandes líderes discutían sobre nación, identidad, religión y geopolítica, las personas comunes enfrentaban algo muy concreto. ¿Me quedo o me voy? Mi vecino, que antes era solo mi vecino, ahora es el otro. Mi casa quedó del lado correcto de la frontera. Esta herida de la partición no cicatriza rápidamente y no es solo emocional. Prepara el terreno para el próximo conflicto, porque con el paso de los años, los habitantes de Pakistán Oriental, futuro Bangladesh, se darán cuenta de que, incluso dentro de este nuevo país, se les trata como ciudadanos de segunda clase. La riqueza que producen no vuelve en la misma proporción. Su idioma, el bengalí, es menospreciado. Las decisiones importantes se toman lejos, por gente que no vive su realidad. Y es precisamente este sentimiento de injusticia, primero bajo el Imperio Británico, luego dentro del propio Pakistán, lo que impulsará la historia hacia su siguiente capítulo. La guerra por el idioma, la lucha por la dignidad y, finalmente, el nacimiento de Bangladesh como país independiente. 5. Un país, dos mitades, dos culturas, el conflicto silencioso. Cuando nace Pakistán en 1947, en el papel parece una gran victoria. Un hogar para los musulmanes del subcontinente, un nuevo país que se libera del dominio británico. Pero si miramos más de cerca, vemos que este país ya nace con una fractura interna muy profunda. Pakistán Occidental, lo que hoy es Pakistán, y Pakistán Oriental, lo que hoy es Bangladesh. Un solo país, dos mitades separadas por más de 1.500 kilómetros de territorio indio. Desde el primer día, la vida en esas dos mitades era muy diferente. En el oeste, la capital, las instituciones, la mayoría de los militares y de la élite política. Allí se hablaba principalmente urdú y panjabí. La cultura estaba más conectada con las regiones del actual Pakistán. En el este, la gran mayoría de la población hablaba bengalí, comía diferente, cantaba diferente, se vestía diferente. El paisaje no era de montañas secas, sino de ríos, arrozales y llanuras inundables. Era como si alguien hubiera pegado dos mundos distintos y les hubiera dicho: a partir de ahora, ustedes son uno solo. En teoría, lo que los unía era la religión. Ambos lados eran de mayoría musulmana, pero en la práctica, religión no era suficiente para tapar las diferencias de idioma, historia y economía. Es como cuando dos personas muy diferentes se casan porque comparten una crença, mas não compartem o jeito de viver, de falar, de pensar o mundo. Uma hora, os conflitos começam a aparecer. Aquí está uno de los segredos incómodos de esos años. Aunque el Pakistán Oriental tenía más población que el occidental, el poder real estaba concentrado del lado oeste. La mayor parte del presupuesto del Estado, de las inversiones, de los puestos clave del gobierno y del ejército, se quedaba allí. El este producía mucho: arroz, yute, mano de obra, pero veía muy poco retorno. Para mucha gente en Bengala Oriental, la sensación era clara: somos mayoría en número, pero minoría en poder. La cosa se volvía todavía más tensa cuando entraba en juego el idioma. Para el pueblo del este, el bengalí no era solo una herramienta para hablar, era símbolo de identidad, de literatura, de orgullo cultural. A través del bengalí se expresaban poemas, canciones, historias, la alma do povo. Pero, desde el gobierno central, lo que se intentaba imponer como idioma nacional era el urdú, hablado principalmente en el oeste. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Documentos oficiales, discursos, anuncios del gobierno,
muchas veces en Urdu. Funciones importantes, más fácilmente accesibles para quienes dominan el Urdu. El bengalí, que era la lengua de la mayoría, era tratado como algo de segunda clase. Eso hería profundamente el orgullo del Pakistán oriental. Para ellos, era como escuchar: tu idioma, tu forma de hablar, tu cultura, valen menos. Y cuando alguien toca en tu idioma, toca en tu dignidad. Mientras tanto, no era solo una cuestión de símbolos. En lo concreto, la vida diaria también mostraba la desigualdad. Las industrias importantes, como las relacionadas con el jute, una fibra muy valiosa en aquel tiempo, generaban ganancias, pero gran parte del dinero volvía a invertirse en proyectos en el oeste. En el este, muchas personas seguían viviendo en la pobreza, dependiendo de la agricultura y vulnerables a las inundaciones. Políticamente, a la hora de tomar decisiones importantes sobre el país, las voces del este solían ser ignoradas o minimizadas. Había parlamentarios, sí, había representación, pero el equilibrio de poder, en términos de influencia real, se inclinaba hacia el oeste. Ese sentimiento de ser ciudadanos de segunda se acumulaba como agua estancada tras una presa agrietada. Exteriormente, el discurso era de unidad islámica. Interiormente, lo que crecía era resentimiento. Lo más interesante y triste es que ese conflicto no comenzó con explosiones ni grandes guerras inmediatamente. Era, al principio, un conflicto silencioso. Comentarios en las casas, quejas en los mercados, artículos en periódicos locales, debates entre estudiantes. El campesino que se preguntaba por qué trabajaba tanto para ver tan poco retorno. El joven que sentía que, aunque fuera pakistaní, su acento, su ropa y su comida eran motivo de burla por parte de algunos del oeste. Al mismo tiempo, en el Pakistán oriental empezaron a surgir líderes, intelectuales y estudiantes que no querían simplemente aceptar y callar. Ellos comenzaron a organizarse, a discutir, a escribir sobre derechos, sobre autonomía, sobre respeto al idioma bengalí. Centros universitarios se convirtieron en espacios de efervescencia política y cultural. Ese malestar fue creciendo poco a poco. No era un relámpago, era una tormenta que se formaba lentamente en el horizonte. La gente seguía trabajando, criando filhos, indo às mesquitas, vivendo a vida. Pero algo dentro de ellos decía: esto no está bien, algo está errado. Y es precisamente en este clima de injusticia acumulada, especialmente en lo que respecta al lenguaje, que estallará el siguiente capítulo de la historia, cuando defender el bengalí se convierte en una forma de resistencia política. Lo que parece a primera vista una discusión sobre lengua oficial, en realidad era sobre algo mucho mayor. ¿Quién tiene el derecho de decir quién eres? En el próximo paso, esta tensión silenciosa se extenderá a las calles, derramará sangre y dejará una marca tan profunda que aún hoy el mundo recuerda esta lucha cuando habla del derecho a la lengua materna. 6. La guerra por el idioma. Cuando hablar bengalí se volvió una forma de resistencia, todo ese malestar del que hablamos, la sensación de ser tratados como segunda clase, de producir riqueza sin recibir el mismo retorno, de ver su cultura menospreciada, terminó explotando en un punto muy concreto: el idioma. Y aquí Bangladesh entra en una de las historias más poderosas de todo el siglo XX, la lucha por el derecho de hablar y ser reconocido en su propia lengua. Imagina lo siguiente: la mayoría del país, en el lado oriental, habla bengalí en casa, en la calle, en los mercados, en las canciones, en la poesía. Es el idioma en el que las madres arrullan a sus hijos y en el que los poetas escriben sobre el amor, la injusticia y la esperanza. De repente, desde la capital, allá lejos en Pakistán occidental, viene la decisión: el urdú será el único idioma oficial del país. En el papel puede parecer una simple decisión administrativa.
Pero en la vida real, eso era como decirle a millones de personas: tu idioma no sirve, tu forma de hablar es inferior. Si quieres ser alguien en este país, tienes que dejar de lado tu lengua. La reacción en el Pakistán Oriental fue inmediata, especialmente entre estudiantes, profesores, intelectuales. Las universidades, en particular la de Dhaka, se transformaron en centros de efervescencia. En los dormitorios, en los pasillos, en los patios, se discutía día y noche. No era solo queremos bengalí porque sí, era si nuestra lengua no cuenta, nosotros tampoco contamos. Si no respetan nuestro idioma, tampoco respetan nuestra existencia. Los estudiantes comenzaron a organizar protestas, marchas, huelgas. Carteles escritos en bengalí, discursos en bengalí, consignas que mezclaban emoción, orgullo y rebeldía. El gobierno central respondió como muchos gobiernos inseguros responden, con prohibición y represión. Se prohibieron manifestaciones, se decretaron restricciones, se intentó silenciar las voces que defendían el bengalí. Pero cuando tú intentas apagar un fuego con gasolina, ya sabes lo que pasa. En febrero de 1952, la tensión llegó al límite. Había restricción a reuniones públicas, pero los estudiantes sabían que si se quedaban callados, perderían más que un idioma, perderían el respeto por sí mismos. Entonces salieron igualmente a las calles de Dhaka. Jóvenes, muchos de ellos casi de la edad de los que hoy están en la universidad, caminando, gritando, sosteniendo carteles. La policía y las fuerzas de seguridad recibieron órdenes de contener las manifestaciones. Hubo enfrentamientos, confusión, gritos y carreras. Y entonces ocurrió lo que marca un antes y un después. La policía abrió fuego contra estudiantes desarmados. Varios murieron. Nombres como Saludos, Barkat, Rafike, Jabbar y otros se convirtieron en mártires. Eran solo jóvenes que querían el derecho a hablar, estudiar y vivir en su propio idioma, y lo pagaron con la vida. Imagina el impacto de eso en la población. Madres que enviaron a sus hijos a la universidad y los recibieron en un ataúd. Amigos que de un día para otro ya no estaban. Una generación que entendió, de la forma más dolorosa posible, que el idioma era mucho más que gramática. Era cuestión de vida o muerte, de dignidad o humillación. A partir de ese momento, la lucha por el bengalí dejó de ser solo un tema de estudiantes. Se convirtió en una causa popular. Comerciantes, campesinos, trabajadores, mujeres, líderes religiosos, todo mundo entendía. Si ellos se sacrificaron por nuestra lengua, no podemos dejar que eso sea en vano. Monumentos comenzaron a levantarse, poemas fueron escritos, canciones fueron cantadas. El bengalí se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo. Y aquí viene un segredo que mucha gente fuera de Bangladesh no sabe. Ese episodio fue tan significativo que décadas después, la UNESCO lo declaró 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. Este es un homenaje al movimiento lingüístico en Bangladesh. En otras palabras, una lucha local de un pueblo que buscaba respeto en su propio país terminó inspirando al mundo entero a valorar la lengua con la que cada persona nace, piensa, siente y ama. Pero aunque el movimiento lingüístico logró importantes victorias, como el reconocimiento del bengalí como lengua oficial junto con el urdu, la herida entre Oriente y Occidente no ha sanado. Al contrario, se ha acentuado. El mensaje que muchos en Pakistán Oriental guardaron en el corazón fue: se han mostrado dispuestos a matar por no reconocer nuestra lengua. ¿Qué más están dispuestos a hacer para mantener el control? La lucha por el idioma, entonces, se convirtió en la primera gran etapa de algo mucho mayor: la construcción de una conciencia nacional propia en el Este. Primero fue: respeten nuestro idioma. Luego pasó a ser: respeta nuestra cultura. E como tempo virou: respeten nuestro voto,
nuestra economía, nuestro derecho de decidir nuestro futuro. A partir de 1952, el sentimiento de identidad musulmana bengalí en el este comenzó a separarse gradualmente de la identidad pakistaní, impuesta desde el oeste. La semilla de la independencia se plantó allí, en la tierra manchada de sangre de los estudiantes. En los próximos años habrá elecciones, promesas incumplidas, desastres naturales mal gestionados y una serie de decisiones políticas injustas que empujarán a los pueblos del este por un camino radical. Si su lengua, su cultura y su voluntad política no son respetadas dentro de Pakistán, entonces tal vez la única salida sea dejar de ser parte de Pakistán. Y eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo, cómo esta indignación acumulada, que empezó con palabras, pancartas y protestas por la lengua, termina conduciendo a una guerra brutal y al nacimiento de un nuevo país, Bangladesh. 7. De la indignación a la independencia, el nacimiento de Bangladesh. Después de la lucha por el idioma, algo cambió definitivamente en el corazón del Pakistán oriental. Ya no era solo una cuestión de gramática o de qué lengua aparecía en los documentos oficiales. La gente empezó a pensar, si no respetan nuestra lengua, si no respetan nuestra cultura, si no respetan nuestra voz, ¿por qué deberíamos seguir siendo parte de este país? La indignación, que antes estaba en las aulas y en las calles de las universidades, comenzó a llegar a los campos, a los mercados, a las aldeas. Campesinos, pescadores, comerciantes simples empezaron a entender a su manera que había algo profundamente injusto en esa relación con Pakistán occidental. Se trabajaba mucho, se producía mucho, pero el poder y la riqueza se quedaban del otro lado. Con el paso de los años 60 surgió una figura central en esta historia, Jeque Mujibur Rahman, conocido cariñosamente como Mujib. Él se convirtió en la voz más fuerte del Pakistán oriental. A través de su partido, la Liga Awami defendía algo que parecía simples, pero era revolucionario dentro de aquel contexto. Más autonomía para el este, respeto al voto de la mayoría, control sobre sus propios recursos. Para mucha gente, Mujib no era solo un político, era símbolo de esperanza. En 1970 ocurre algo decisivo, elecciones gerais, y para sorpresa de muchos en el oeste y para orgullo en el este, la Liga Awami gana de forma clara, conquistando la mayoría de los escaños en el Parlamento. En teoria, isso significava que Mujib seria o principal líder político do país, com o direito de formar governo. Em la prática, o poder central não aceptou essa realidade. Líderes del Pakistán occidental tenían miedo de perder el control político y económico. Comenzaron a adiar decisiones, a negociar, a bloquear. El mensaje que llegaba al este era, ustedes pueden votar, pero nosotros decidimos qué hacer con su voto. Imaginen la frustración. Tras décadas de explotación colonial, tras la lucha por su lengua, tras tantos años de sentirse ignorados, cuando los pueblos del este finalmente utilizan el único instrumento pacífico que tienen, el voto, ese voto no es respetado. La humillación se volvió insoportable. Como si no fuera suficiente, en noviembre de 1970 se produjo otro golpe, el ciclón Bola, uno de los más mortíferos de la historia. Centenas de miles de pessoas morreram no Paquistán Oriental. Aldeias inteiras foram varridas do mapa, e a resposta do governo central, mais uma vez, foi vista como lenta, distante, fría. Mientras familias enteras lloraban y buscaban cuerpos de parientes entre los escombros, muchos sentían, si ya éramos ciudadanos de segunda, ahora parece que somos casi invisibles. Este ciclón fue como una chispa arrojada a un polvorín que ya estaba lleno. La indignación se transformó en algo más fuerte, una convicción de que Asim no podía más. En marzo de 1971, tras mucha tensión,
protestas y discursos, Pakistán Oriental entró en una situación de ruptura. Muqib pronunció un famoso discurso en Dhaka, donde, sin declarar formalmente la independencia, dejó claro que los habitantes del este ya no tolerarían la opresión. Las calles se llenaron de gente, banderas y gritos de libertad. La confianza entre el este y el oeste se rompió definitivamente. La respuesta del poder central fue brutal. La noche de 25 de marzo de 1971 desencadena la llamada Operación Searchlight, una ofensiva militar del ejército pakistaní contra Pakistán Oriental. Las tropas irrumpieron en universidades, barrios y aldeas. Hubo arrestos masivos, ejecuciones de opositores y ataques contra estudiantes, intelectuales y minorías. Muchas personas murieron y millones comenzaron a huir, principalmente a la India. Aquí está uno de los secretos oscuros de esta historia. La guerra por la independencia de Bangladesh no fue solo un conflicto militar. También fue una guerra contra la población civil. Se reportaron masacres, violaciones masivas como arma de terror y la destrucción de comunidades enteras. Hasta el día de hoy se debaten cifras y responsabilidades, pero el sentimiento en el corazón del pueblo bangladesí es claro. Pagaron un precio muy alto por querer decidir su propio destino. Mientras tanto, millones de refugiados cruzaron la frontera hacia la India, creando una enorme crisis humanitaria. India, que ya tenía tensiones políticas con Pakistán, comenzó a apoyar abiertamente el movimiento independentista bengalí, tanto por razones humanitarias como estratégicas. Los grupos guerrilleros bengalíes, conocidos como Mukti Bahini, comenzaron a resistir con apoyo indio contra el ejército pakistaní. La guerra duró varios meses, entre violencia, destrucción y una resistencia cada vez más decidida. Finalmente, en diciembre de 1971, ese día, las fuerzas pakistaníes en el este se rinden. 6 de diciembre, Dhaka está presenciando algo que muchos han esperado durante años: la bajada de las banderas pakistaníes y, en su lugar, el izado con orgullo de la bandera verde y roja de un nuevo país. Nace oficialmente Bangladesh. En el mapa podría parecer simplemente el surgimiento de otro país, pero para quienes lo vivieron, fue el nacimiento de una nueva identidad, conquistada con sangre, lágrimas y una valentía casi increíble. Ese pueblo, que había sido colonia de un imperio europeo, luego tratado como una periferia dentro de su propio país, finalmente tenía una patria propia, un nombre propio y un futuro que intentar escribir con sus propias manos. Pero, y aquí está la conexión con el siguiente capítulo, la independencia no es una varita mágica. Al día siguiente de la victoria, Bangladesh no amanece rico, organizado y en paz. Al contrario, el país nace devastado, pobre, con infraestructuras destruidas, millones de personas traumatizadas y una tarea gigantesca por delante: construir desde cero un Estado, una economía y una vida mínimamente digna para su gente. Eso es precisamente lo que veremos a continuación: cómo este Bangladesh recién nacido, herido y subestimado por el mundo, afrontará sus primeros años de libertad, y cómo muchos expertos predijeron su fracaso, sin imaginar cuánto sería aún capaz de resistir este pueblo. Haz una pausa rápida. ¿Ya te suscribiste? Si todavía no, este es el momento. Tu suscripción y tu like le dicen a YouTube que este contenido vale la pena y me ayudan a seguir creando historias como esta, gratis y con calidad para ti. 8. Los primeros años, un país libre, pero herido y extremadamente pobre. Cuando Bangladesh nace, en 1971, el mundo ve un nuevo nombre en el mapa, pero quien estaba allí no veía celebración de Atlas, veía ruinas.
La independencia fue una victoria histórica, sí, pero dejó atrás un país en pedazos, ciudades destruidas, pontes caídas, estradas cheias de crateras, campos abandonados, millones de pessoas deslocadas. Era como si alguém tivesse desligado a luz de un país inteiro e dissesse: agora se virem. La guerra no solo dejó muertos, sino también traumas. Familias separadas, aldeas enteras quemadas, mujeres marcadas por la violencia, niños huérfanos. La infraestructura administrativa era prácticamente inexistente, poco personal técnico, pocos recursos, instituciones frágiles. Bangladesh no heredó la estructura organizada de un Estado fuerte, heredó un conjunto de remanentes con la misión casi imposible de convertirse en un país funcional. Económicamente, la situación era desesperada. La agricultura, base de la supervivencia, se había visto gravemente afectada por la guerra. Arrozales destruidos, canales dañados, sistemas de riego comprometidos. Las reservas eran mínimas. En muchas regiones, la gente dependía de la ayuda internacional para obtener alimentos. Y esta ayuda llegaba, pero siempre con condiciones, intereses creados y burocracia. En el país faltaba de todo: alimentos, medicinas, escuelas, vivienda. Desde fuera, el panorama tampoco era alentador. Muchos analistas internacionales describieron a Bangladesh como una causa perdida, un país condenado por la pobreza, la superpoblación y los desastres naturales. Algunos incluso usaron la cruel expresión cesta rota, como si fuera un lugar donde cualquier ayuda caería en un pozo sin fondo. Este es uno de los amargos secretos de la historia. El mundo subestimó a Bangladesh desde el primer día. Pocos creyeron que su gente pudiera alzarse. Políticamente, los primeros años también fueron turbulentos. El jeque Mujibur Rahman, el gran líder de la independencia, se convirtió en el principal líder del nuevo país y fue visto casi como un padre de la nación. Pero gobernar un país devastado es muy diferente a liderar una lucha de liberación. Había escasez, corrupción, conflictos internos y presión externa. En 1974, una grave crisis alimentaria y una hambruna generalizada azotaron el país, agravadas por la mala gestión, la especulación y los factores climáticos. Una vez más, los pobres pagaron el precio más alto. El clima de frustración se acentuó. La esperanza de independencia empezó a mezclarse con la crudeza de la realidad. Somos libres, pero seguimos hambrientos, sin trabajo, sin estructura. Muchos sentían orgullo por la nueva bandera, pero temían la vida cotidiana. Esta mezcla de idealismo y desesperación abrió camino al descontento, las intrigas políticas y, poco después, a golpes de Estado y asesinatos. En 1975, Mujib fue asesinado en un golpe militar, lo que agravó aún más la incertidumbre. Durante varios años, Bangladesh pareció tambalearse constantemente al borde del desastre. Crisis políticas, cambios de gobierno, regímenes militares, polarización. Para quienes observaban desde lejos, todo esto parecía confirmar la predicción pesimista. Este país no va a prosperar. Pero los que miraron con atención vieron algo más. Vimos a los agricultores volver a sembrar incluso después de haberlo perdido todo, a través de las mujeres asumiendo responsabilidades en el hogar y en el trabajo, tratando de sustentar a familias enteras, a través de jóvenes que sueñan con la educación como única salida, a través de comunidades ayudándose entre sí, improvisando soluciones donde el Estado no llegaba. En medio del caos, comenzaron a surgir pequeñas semillas de algo nuevo. Organizaciones locales, futuras ONG, proyectos comunitarios, cooperativas. Todo era aún muy frágil, muy pequeño, pero se percibía una fuerza discreta. La gente no quería ser simplemente víctima de la historia. Quería escribir, poco a poco, una historia diferente. Los primeros años de Bangladesh fueron como aprender a caminar sobre terreno pedregoso,
con heridas abiertas y casi sin zapatos. Pero incluso cojeando, el país no se detuvo. Y es precisamente en este escenario de extrema pobreza, trauma y desorganización donde surge el siguiente elemento de la historia: la lucha constante contra la propia naturaleza. Porque como si la guerra, el hambre y la pobreza no fueran suficientes, Bangladesh también tuvo que enfrentarse a un enemigo que venía del cielo, el mar y los ríos, ciclones, inundaciones y el avance silencioso del cambio climático. Y eso es lo que veremos a continuación: cómo un país tan frágil política y económicamente tuvo que aprender, a la fuerza, a dominar la supervivencia ante los desastres naturales. 9. La lucha contra la naturaleza, monzones, ciclones y resiliencia. Hasta ahora hemos visto nacer un Bangladesh herido por la guerra, pobre, desorganizado y subestimado por el mundo. Por si fuera poco, también existe un enemigo constante que no aparece en los discursos políticos, pero que decide la vida de millones de personas cada año. Naturaleza. Y en Bangladesh, la naturaleza no es neutral. Se presenta en forma de monzones, ciclones e inundaciones. Quiero que imagines esto. El año va relativamente bien en un pueblo. La gente ha plantado arroz, los campos están cubiertos de verde, los niños juegan cerca de los canales y los pescadores conocen cada recodo del río. De repente, el cielo cambia. Las nubes se espesan, el viento empieza a aullar y la lluvia cae no como una cortina, sino como un muro de agua. Los ríos, ya desbordados, empiezan a crecer. El agua se desborda, se mete en los caminos e inunda las casas. En pocas horas, lo que antes era tierra se convierte en un lago. Esta no es una escena rara. En Bangladesh, la monzón, esa época del año en que llueve mucho, forma parte del calendario. Algunas lluvias son una bendición, riegan los campos, llenan los embalses y aseguran las cosechas. Pero cuando cae con demasiada fuerza, en el momento menos oportuno, transforma los arrozales en charcos donde nada crece. La misma agua que da vida también la quita. Además de las inundaciones habituales, hay otro visitante mucho más peligroso. El ciclón. Diferencia de la lluvia continua de un monzón, un ciclón llega como una bestia descontrolada. Vientos fortísimos, mares embravecidos, olas que azotan la costa como si quisieran arrasarlo todo. Las sencillas casas de madera y barro no lo soportan. Los árboles son arrancados de raíz, los barcos se convierten en juguetes de papel. En pocas horas, una aldea entera puede desaparecer. Durante décadas, los ciclones devastaron la costa de Bangladesh. Muchos llegaron casi sin previo aviso. La gente solo se dio cuenta de la gravedad cuando ya era demasiado tarde. Familias enteras fueron arrastradas, las cosechas desaparecieron y los pozos de agua dulce se contaminaron con agua de mar. En algunos desastres, cientos de miles de personas perdieron la vida. Y aquí viene un doloroso secreto que necesita ser contado. Cuando ocurrieron estos desastres, el mundo a menudo miraba a Bangladesh con cierto fatalismo. Pero así es allí. Es un lugar condenado a sufrir desastres naturales, como si el sufrimiento fuera normal, como si la muerte en masa fuera parte natural del destino de ese pueblo. Esta perspectiva es injusta porque transforma el dolor real en estadísticas distantes. Pero el pueblo de Bangladesh se niega a permanecer únicamente en el papel de víctima. Poco a poco, el país comenzó a transformarse en un verdadero evento, competencia, laboratorio de supervivencia climática. A pesar de ser pobre y tener pocos recursos, comenzó a plantearse preguntas muy prácticas. ¿Cómo podemos advertir a la gente antes de que llegue el ciclón? ¿Cómo podemos construir refugios donde podamos proteger a miles de personas en tan solo unas horas? ¿Cómo podemos hacer que las casas y los pueblos sean un poco más resistentes al agua? Con el tiempo surgieron iniciativas impresionantes.
Torres y edificios más altos, construidos específicamente como abrigos contra ciclones, comenzaron a aparecer en puntos estratégicos de la costa. Cuando llega la alerta, por radio, altavoz o teléfono, la gente acude rápidamente con sus familias y a menudo incluso con sus animales. Lo que antes era solo desesperación se ha convertido en desesperación organizada. También se desarrollaron sistemas para advertencia temprana voluntarios en pueblos costeros, muchos de ellos jóvenes y mujeres. Reciben información sobre tormentas y van casa por casa avisando a la gente, ayudando a ancianos, niños y personas con dificultades de movilidad. En lugar de esperar ayuda externa, las comunidades se organizan desde dentro. Otro frente importante fue la protección natural. Los manglares, esas arboledas que crecen en aguas salobres con raíces expuestas, comenzaron a ser vistos no como maleza inútil, sino como barreras vivas, ayudan a reducir la fuerza de las olas, controlan la erosión y brindan refugio a peces y otras formas de vida. La reforestación de manglares se ha convertido en una forma de defensa más económica y eficiente que muchos muros de hormigón. En su vida cotidiana, los agricultores y habitantes de zonas en riesgo aprendieron trucos de supervivencia. Almacene las semillas en lugares más altos para no perderlas todas en una inundación. Construcción de viviendas sobre pilares o plataformas elevadas. Crear peceras que puedan soportar los cambios en el agua, para acumular reservas básicas de alimentos para tiempos de escasez. Mientras tanto surgieron experiencias innovadoras, como escuelas flotantes, embarcaciones adaptadas para educar a niños en regiones constantemente inundadas, y pequeños negocios diseñados para resistir mejor las inundaciones. Es como si todo el país dijera: si no podemos huir del agua, aprendamos a vivir con ella de la forma más inteligente posible. Por supuesto, esto no significa que el problema se haya resuelto. Incluso hoy, con cada gran ciclón o monzón más violento, Bangladesh sufre enormes pérdidas. Se pierden vidas y las familias se quedan sin nada. Pero hay una diferencia. El país ya no es solo una víctima pasiva y se convirtió en una referencia sobre cómo prepararse, cómo adaptarse, cómo reducir el daño incluso cuando se es pobre. Aquí es donde la historia de Bangladesh comienza a tomar un giro sorprendente. Mientras muchos países ricos todavía debaten teóricamente qué hacer respecto del cambio climático, Bangladesh, con muy pocos recursos, ha estado abordando el problema durante décadas, probando soluciones en la práctica: refugios, alertas, reforestación, educación comunitaria. Todo ello forma parte de un esfuerzo silencioso por seguir existiendo en uno de los lugares más vulnerables del planeta. Esta capacidad de resiliencia frente a la naturaleza se conectará directamente con otro aspecto de la historia que sigue: la transformación económica. Porque mientras lucha contra ríos, vientos y mareas, Bangladesh comienza a levantarse de otra manera. A través de la agricultura, el trabajo de las mujeres, las finanzas creativas y, sobre todo, la industria textil, que colocará al país en el armario del mundo. En otras palabras, mientras navegaba por aguas que llegaban hasta la cintura, Bangladesh también decidió enfrentar la pobreza de frente, y eso es lo que veremos en el próximo capítulo. Cómo este país, al que muchos llamaban una causa perdida, empezó a ser visto silenciosamente como un ejemplo de desarrollo improbable. 10. De símbolo de pobreza a ejemplo de desarrollo silencioso. Después de todo esto, muchas personas en el mundo consideraban a Bangladesh un problema crónico, pobre, superpoblado, asolado por desastres naturales, con crisis políticas y secuelas de la guerra. Era casi como si la etiqueta estuviera estampada en la frente del país. Pobreza, cuando aparecía en las noticias,
siempre incluía imágenes de inundaciones, hambrunas, fábricas derrumbándose y barcos naufragando. Casi nunca se mostraba la otra cara, la lucha diaria por cambiar esa realidad. Pero mientras el mundo consideraba a Bangladesh una causa perdida, algo empezó a suceder desde dentro, lenta, casi silenciosamente. No fue una transformación espectacular, de esas llenas de grandes discursos. Fue una transformación de la tierra, de la aldea, del barrio, de la gente común. Y eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan impresionante. Primero, la base: agricultura en un país donde tanta gente depende de la tierra. Mejorar la producción de alimentos era una cuestión de supervivencia. Bangladesh comenzó a invertir en variedades de arroz más resistentes, técnicas de riego sencillas y programas de apoyo para pequeños agricultores. Con el tiempo, la producción de alimentos aumentó. Esto no significó el fin de la pobreza, pero ayudó a reducir el hambre crónica que, según muchos analistas, sería eterna. Al mismo tiempo, surgió algo que cambiaría la vida de millones de personas: el microcrédito. En lugar de esperar a que los grandes bancos ayudaran a los pobres, cosa que casi nunca ocurre, surgieron iniciativas para prestar pequeñas cantidades de dinero directamente a los más pobres, a menudo mujeres. La lógica era simple y contundente. Con un poco de crédito puedes comprar una máquina de coser, gallinas, semillas y materiales. Trabajas, pagas el dinero en pequeñas cuotas y poco a poco sales de deudas. Quizás ya hayas oído hablar de Banco Grameen, vinculado a Muhammad Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz. Pero lo que importa aquí no es el nombre, sino lo que esto significa en la vida cotidiana. Mujeres que nunca habían tenido una cuenta bancaria comenzaron a dirigir pequeños negocios, a generar sus propios ingresos y a gozar de mayor respeto en el hogar y la comunidad. Este es uno de los secretos discretos de Bangladesh. La transformación implicó en gran medida mujer. Pero el punto que realmente pondría a Bangladesh en el mapa económico mundial fue la industria textil y de la confección. ¿Recuerdas esa camiseta barata que compraste en una gran tienda? Bueno, lo más probable es que se fabricara en Bangladesh. En las últimas décadas, el país se ha convertido en uno de los mayores productores de ropa del mundo. Han surgido multitud de fábricas, especialmente en los alrededores de Dhaka y otras ciudades. Millones de personas, en su mayoría mujeres, comenzaron a trabajar en estas líneas de producción. Los salarios eran bajos y las condiciones, a menudo duras, pero para muchos era la única alternativa a la pobreza aún más extrema del campo. Esto atrajo dinero al país, generó divisas y fortaleció la economía. Por supuesto, esto tiene un lado muy oscuro, como veremos más adelante con tragedias como el derrumbe del edificio Rana Plaza. Pero es innegable que esta industria ha transformado el perfil económico de Bangladesh. Lo que antes se consideraba mano de obra barata e inútil se ha convertido en una máquina de exportación. Sobre eso, sin hacer ruido, el país comenzó a mejorar sus indicadores sociales. La esperanza de vida aumentó. La mortalidad infantil disminuyó. Más niños comenzaron a ir a la escuela, incluidas niñas. Programas de vacunación y la atención sanitaria básica ha llegado a aldeas remotas. Aquí hay un dato interesante que mucha gente desconoce. En varios de estos indicadores, Bangladesh superó a países más ricos o con mejor cobertura mediática. Esto sorprendió a muchos expertos internacionales. ¿Cómo pudo un país tan pobre y vulnerable lograr un progreso tan concreto? La respuesta está, en parte, en la combinación de tres fuerzas. Esfuerzo del propio Estado, incluso con limitaciones.
Actividades de ONG y organizaciones comunitarias muy fuerte en el país. La resiliencia de las personas, que aprovechó cada pequeña oportunidad como si fuera un salvavidas. No fue un camino limpio. Había corrupción, injusticia, desigualdad, explotación. Pero en medio de todo eso, el país avanzó, no en línea recta ni con glamour, sino paso a paso. Y aquí viene el punto central de este tema. Bangladesh pasó de ser un símbolo de pobreza a ejemplo silencioso que el desarrollo es posible incluso en condiciones casi imposibles. El mundo a menudo sigue centrándose solo en las tragedias. Pero si analizamos las cifras a lo largo de décadas, veremos una historia diferente. Un país que, incluso con inundaciones, ciclones, sobrepoblación y crisis políticas, logró sacar a millones de personas de la pobreza extrema, educar a más niños, salvar más vidas con vacunas y dar a las mujeres un papel más destacado en la economía. Este desarrollo silencioso no elimina el sufrimiento ni la injusticia, pero cambia la narrativa. Bangladesh ya no es solo el lugar donde todo sale mal. Es también un laboratorio de soluciones. Microcrédito, salud comunitaria, educación básica y adaptación climática. Y aquí es donde la historia adquiere un nuevo contraste, que veremos en el siguiente capítulo. Mientras el país crece y mejora, este crecimiento tiene un lado oscuro: fábricas inseguras, explotación, tragedias que conmocionan al mundo. Muestran que no todo progreso viene sin un costo humano. 11. El lado oscuro: fábricas, explotación y tragedias. Hasta aquí parece una historia de superación. Un país pobre que con esfuerzo, microcréditos y trabajo duro empieza a resurgir. Pero ahora debemos ver la otra cara de la moneda, porque todo este milagro económico en Bangladesh tiene un precio, y gran parte de ese precio lo pagan quienes están al final de la fila, los trabajadores de las fábricas, principalmente mujeres. Cuando la industria textil prospera en Bangladesh, millones de personas la ven como una salida a la pobreza. Imaginemos a una joven rural, de familia pobre, que nunca ha tenido acceso a la educación y que vive en una casa sencilla, a menudo vulnerable a las inundaciones. Para ella, conseguir un trabajo en una fábrica de ropa en la ciudad podría parecer inicialmente una oportunidad de libertad. Su propio salario, la posibilidad de ayudar a su familia, quizás enviar a su hermano menor a la escuela. Pero al llegar al mundo de las fábricas, se topa con una dura realidad: largas jornadas laborales, a menudo de 10, 12, a veces incluso más horas al día. Salarios bajos que mejoran un poco la vida, pero no enriquecen a nadie. Almacenes abarrotados, llenos de máquinas, ruido constante, calor sofocante, pocos derechos laborales reales, poco margen de queja. Si alguien protesta demasiado, puede ser despedido. Hay denuncias de acoso, presión psicológica y objetivos de producción absurdos. El objetivo de las fábricas es claro: producir la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible y al menor coste posible. ¿Y por qué? Porque en el otro extremo del mundo, las grandes marcas y tiendas quieren vender ropa barata. Esto significa que, a menudo, el margen de beneficio proviene precisamente de exprimir al máximo a quienes se encuentran en la base de la cadena, el trabajador. El lado más oscuro de esta historia llegó a la atención mundial en 2013, con una tragedia que muchas personas nunca olvidarán: la colapso del edificio Rana Plaza Era, un edificio de varias plantas en la región de Dhaka que albergaba fábricas de ropa, tiendas y un banco. Días antes del desastre ya se habían formado grietas en las paredes.
Algunos empleados tenían miedo de entrar, pero la presión para seguir trabajando era inmensa. El 24 de abril, el edificio simplemente se derrumbó. Más de 1000 personas murieron. Miles resultaron heridas. Imágenes de cuerpos rescatados de los escombros, de familias llorando a la puerta del edificio destruido, dieron la vuelta al mundo. Y entonces muchas personas en diferentes países se preguntaron lo siguiente: ¿esta camiseta barata que compré? Me pregunto si fue hecha por alguien que trabajó en condiciones como estas. Rana Plaza no fue un accidente aislado. Fue un símbolo de un problema estructural. Edificios construidos sin medidas de seguridad, falta de supervisión rigurosa, dueños de fábricas que priorizaban las ganancias rápidas y marcas internacionales que fingían ignorar el origen de la baratura de su producción. Tras esta tragedia se generó presión global. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos internacionales, consumidores e incluso algunos gobiernos comenzaron a exigir cambios. Se firmaron acuerdos para mejorar la seguridad en los edificios, aumentar las inspecciones y exigir a las marcas extranjeras que asumieran cierta responsabilidad por lo que ocurre en su cadena de producción. Si bien se lograron mejoras en algunos lugares, la realidad dista mucho de ser perfecta. El secreto incómodo aquí es que el crecimiento de Bangladesh también se basó en una lógica de explotación. Sí, millones de personas lograron escapar de la pobreza extrema trabajando en fábricas. Sí, esto generó divisas, permitió la inversión y mejoró los indicadores sociales. Pero, al mismo tiempo, muchas personas fueron y siguen siendo tratadas como piezas desechables de una gigantesca maquinaria. Y no es solo un problema de Bangladesh. Esta parte de la historia nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos. Cada vez que compramos algo muy barato, en algún lugar alguien paga la cuenta. A veces, ese alguien está en una fábrica bangladesí, en una plantación, en un almacén. En este sentido, el país acaba revelando el lado oscuro de la globalización. La comodidad de algunos se sustenta en el esfuerzo casi invisible de otros. En Bangladesh, esta contradicción es muy visible. Por un lado, nuevos edificios, centros comerciales, gente con celulares modernos y el tráfico caótico típico de una ciudad en crecimiento. Por otro, barrios obreros con condiciones precarias, viviendas frágiles, transporte limitado y poco tiempo para descansar. Muchos de quienes confeccionan ropa para todo el mundo no tienen dinero para comprar la ropa que producen. Incluso en este entorno hostil, la vida cultural, la fe y el sentido de comunidad se mantienen fuertes. Al final del día, tras largas jornadas, la gente regresa a casa, cocina, conversa, escucha música, celebra festividades religiosas y cuenta historias. Y esto nos lleva al siguiente punto. Bangladesh no son solo fábricas y estadísticas. Es un país con un alma muy fuerte, una cultura rica y una forma especial de ver la vida que no aparece en los informes económicos ni en las etiquetas de la ropa. En el próximo capítulo nos alejaremos de los números y las tragedias y profundizaremos en este lado más profundo. Cultura, fe y alma bengalíes que ayudan a entender por qué, aun con tanto dolor e injusticia, estas personas siguen encontrando motivos para cantar, escribir, amar y seguir adelante. Si estás aquí hasta ahora, es porque este tema te interesa de verdad. Entonces no dejes pasar. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios qué otro país te gustaría ver en un próximo video. Tu participación hace este canal crecer. 12. Cultura, fe y alma bengalí. Más allá de las estadísticas. Tras presenciar el colapso de fábricas, jornadas laborales agotadoras y estadísticas de pobreza, sería fácil pensar que Bangladesh es todo dolor y explotación. Pero si entras en un hogar bangladesí al final del día, verás algo más.
música, gente charlando, niños jugando, alguien recitando poesía, el aroma de la comida saliendo de la cocina. Ahí es cuando empiezas a ver lo que las estadísticas no muestran: a alma bengalí. La cultura bangladesí no se mide en el PIB ni en los informes de la ONU. Se percibe en la forma en que la gente cuenta historias, en las canciones que cantan en los barcos, en los colores de su ropa, en la forma en que reciben a los visitantes con comida, té y una sonrisa tímida pero sincera. El bangladesí promedio puede estar cansado de trabajar en una fábrica o en el campo, pero alberga en su interior todo un mundo de poesía, fe y humor. La lengua bengalí, que vimos antes como bandera de resistencia política, también es un gigantesco río cultural. En bengalí se escriben poemas intensos, canciones melancólicas, cuentos profundos. Dos nomes máis coñecidos é o de Rabindranath Tagore, poeta, escritor y músico bengalí, ganador del Premio Nobel de Literatura, que para muchos representa el corazón sensible de esa región. Su obra habla de amor, patria, injusticia, espiritualidad, y muchos en Bangladesh aún cantan sus canciones, llamadas música de Rabindra, en reuniones familiares, festivales y ocasiones especiales. Pero la cultura no se limita a los grandes nombres. Se encuentra principalmente en canciones populares como las de trompa, músicos nómadas, de apariencia sencilla, que viajan de aldea en aldea con sus instrumentos, cantando sobre Dios, el amor y la vida, mezclando elementos del Islam, el hinduismo y una espiritualidad única. No les importan las etiquetas religiosas rígidas. Hablan de un Dios que reside en cada persona, de una verdad que no puede contenerse en templos ni mezquitas. Esta espiritualidad abierta es una de las señas de identidad del alma bengalí. De hecho, la fe está en todas partes. La mayoría de la población es musulmana y las mezquitas marcan el ritmo de la vida con la llamada a la oración. En festividades importantes como Eid, las calles se llenan de gente bien vestida, las familias se visitan, la comida se multiplica en la mesa, y quienes tienen un poco más a menudo preparan algo extra para quienes tienen menos. Al mismo tiempo, hay hindúes, budistas y cristianos, y sus fiestas también colorean el calendario. La Durga Puja con sus elaboradas estatuas, el Pojela Boishakel, Año Nuevo. Bengalí se celebra con música, vestimenta tradicional y un ambiente de empecemos de nuevo. En muchos barrios, estas festividades coexisten, demostrando que a pesar de las tensiones, la vida cotidiana se trata más de encuentros que de separación. La comida es otra forma en que la identidad se expresa. Arroz, por supuesto, está en casi todas las mesas. Pero junto con el arroz viene el saludar, un pescado que es casi un símbolo nacional, cocinado con especias y mostaza. Viene el biryani, un plato de arroz aromático con carne y especias intensas. Postres como el rasgullai, el mishti, doi, yogur dulce, que hace que cualquier visitante comprenda en la práctica lo que significa hospitalidad en Bangladesh. La cocina bengalí se caracteriza por sabores intensos, abundantes chiles, pero también por un inmenso placer en servir a los demás. ¿Y cómo se divierte la gente de Bangladesh? Con mucho cricket, por ejemplo. Este deporte, heredado de la época británica, se ha convertido en una pasión nacional. Cuando la selección nacional de Bangladesh entra al campo, todo el país se paraliza. Incluso quienes no entienden todas las reglas se sienten orgullosos de ver a su país enfrentarse a los gigantes tradicionales. En bares sencillos, con pantallas improvisadas y teléfonos móviles en mano, la gente se reúne para vitorear, gritar y celebrar. Es una válvula de escape entre las preocupaciones de la vida cotidiana. En cine y televisión, las historias de amor, los dramas familiares, las comedias y las películas sociales
ayudan a las personas a ver su propia realidad reflejada en la pantalla. La industria del entretenimiento bengalí quizá no tenga el glamour de Hollywood o Bollywood, pero tiene algo igual de importante: personajes que hablan como la gente, viven como la gente, sufren y sueñan como la gente. También hay un rasgo muy fuerte en el alma bengalí: capacidad de reír y bromear incluso en medio de las dificultades. En pueblos marcados por las inundaciones o la pobreza, no es raro escuchar comentarios humorísticos, ironía amable, esa risa que dice: si no reímos, nos desmoronamos. Este humor sutil es otra forma de resistencia. El gran secreto es que, al observar solo los indicadores económicos de Bangladesh, se pierde el 70% de la historia. Lo que sustenta a esta gente no son solo los miserables salarios de fábrica, los microcréditos ni los informes de las ONG. Lo que los sustenta es una combinación de fe, familia, música, poesía, cocina, fiestas, un profundo sentido de comunidad que hace que incluso las pequeñas cosas se compartan. Y es precisamente este espíritu fuerte el que ayuda a Bangladesh a afrontar los desafíos que veremos en el próximo capítulo: la sobrepoblación, la complejidad política y el cambio climático que amenaza con arrasar parte del país. Porque, si solo fuera cuestión de números y estructuras, quizá Bangladesh ya se habría derrumbado. Pero tras los números hay un pueblo que canta, reza, ama, llora y vuelve a empezar. Y eso es lo que mantiene al país en pie, incluso cuando todo parece estar en su contra. 13. Los desafíos de hoy: población, política y clima. Hasta aquí hemos visto el corazón de Bangladesh, su cultura, su fe, su música, su capacidad de resistencia. Pero ahora debemos mirar el presente con honestidad. Porque si bien el país ha avanzado mucho, ahora se encuentra bajo la presión de tres enormes fuerzas: demasiada gente en un espacio pequeño, un clima político tenso y un clima que está cambiando demasiado rápido. Comencemos con población. Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del mundo. Imagine un lugar donde, en muchos puntos, parece haber gente por todas partes: calles abarrotadas, mercados abarrotados, autobuses abarrotados, casas prácticamente pegadas. En las zonas urbanas, varias familias comparten pequeños espacios. En las zonas rurales, muchas personas dependen de terrenos cada vez más pequeños. Esto significa que cualquier problema, una inundación, un incendio, una crisis de precios, afecta a muchas personas a la vez. Encontrar trabajo, vivienda y servicios básicos para tanta gente es un desafío constante. Y no se trata solo de cifras. Muchos jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año, llenos de sueños, pero el país no siempre ofrece oportunidades al mismo ritmo. Ahora, hablemos de política. La política en Bangladesh es intensa, apasionada y a menudo conflictiva. Los principales partidos se han enfrentado durante décadas, con profundas rivalidades, acusaciones mutuas de corrupción, manipulación y abuso de poder. En ocasiones, las manifestaciones toman las calles, las huelgas paralizan las ciudades y la tensión aumenta. Es como si el país siempre estuviera en la cuerda floja. Por un lado, necesita estabilidad para seguir creciendo. Por otro, hay una parte de la sociedad que siente que las decisiones no siempre son justas ni transparentes. En ciertos momentos de la historia reciente, ha habido intervenciones militares, gobiernos de transición y elecciones controvertidas. Todo esto deja en la gente una mezcla de orgullo y cansancio. Orgullo por el progreso alcanzado, cansancio por saber que la lucha por el poder a menudo olvida a las bases. En medio de todo esto, hay un actor silencioso que lo complica todo: el clima. Bangladesh está en la primera línea del cambio climático. Esto no es una teoría, es una realidad visible a nuestras puertas. El aumento del nivel del mar amenaza las zonas costeras, especialmente la región del delta, donde viven millones de personas.
El agua salada está comenzando a invadir tierras que antes eran fértiles, lo que dificulta el cultivo de arroz y otros cultivos. En algunas comunidades, los pozos de agua dulce ya están contaminados por la sal, obligando a la gente a caminar largas distancias para obtener agua potable. Además, los patrones de lluvia están cambiando. A veces llueve demasiado en poco tiempo, provocando inundaciones violentas. Otras veces la lluvia se retrasa o no llega, perjudicando la agricultura. Ciclones más intensos parecen estar azotando la región con una frecuencia alarmante. Y recuerden, todo esto ocurre en un país con mucha gente y poca tierra. Cuando una parte de la costa se vuelve inhabitable, ¿a dónde va esta gente? En general, esto es cierto en las grandes ciudades, especialmente en Dhaka, que ya está sobrepoblada. Esto crea un efecto dominó. Más personas en asentamientos pobres e informales, más presión sobre el saneamiento, el transporte y la atención sanitaria, más competencia por empleos y espacio. Uno de los secretos menos discutidos es que Bangladesh ya está experimentando algo que todo el mundo todavía teme. Migración climática interna, personas que no abandonan el país, pero se ven obligadas a abandonar sus aldeas porque la tierra ya no les permite vivir como antes. Esto crea una nueva capa de vulnerabilidad, especialmente para los más pobres, que tienen menos opciones. Aún así, no todo es tragedia. Mientras se enfrenta a estos desafíos, Bangladesh intenta posicionarse en el escenario internacional como un país con la autoridad para hablar sobre el cambio climático. Después de todo, pocos lo sienten tan profundamente como ellos. El país participa en conferencias, presiona a las naciones ricas para que asuman su responsabilidad y solicita recursos y tecnología para una mejor adaptación. Dentro del hogar, el desafío es enorme. ¿Cómo podemos seguir creciendo económicamente sin destruir más el medio ambiente? ¿Cómo podemos garantizar energía, transporte y vivienda para millones de personas sin agravar los problemas existentes? ¿Cómo equilibrar los intereses de corto plazo, empleo, industria, con las necesidades de largo plazo, seguridad climática, conservación? En medio de tanta presión, la gente común sigue haciendo lo que siempre ha hecho, llegar a fin de mes. Un agricultor intenta adaptar sus cultivos a un clima impredecible. Una familia desplazada intenta empezar de nuevo en un barrio pobre de la ciudad. Una joven intenta estudiar y trabajar al mismo tiempo, con la esperanza de una vida mejor. Y muchas personas miran el futuro con una mezcla de miedo y esperanza. Bangladesh es hoy un país de contrastes, crecimiento económico y desigualdad, progreso social y crisis políticas, orgullo nacional y preocupación constante por el próximo ciclón, la próxima inundación, el próximo aumento de precios. Y es precisamente de esta mezcla de donde surge la gran pregunta que abordaremos en el siguiente capítulo. ¿Hacia dónde se dirige Bangladesh? Ante tanta presión demográfica, política y climática, el país podría convertirse en un ejemplo de transformación o en un símbolo de colapso. Y lo que decidirá esto no es una profecía, sino las decisiones que toman ahora, en el presente, los líderes, las empresas y cada persona que vive allí. 14. El posible futuro de Bangladesh. Colapso o transformación. Ahora hemos llegado a una parte delicada de la historia, la futuro. Después de todo lo que hemos visto, guerra, pobreza, fábricas, cultura, fe, clima, política, es inevitable hacer la pregunta, ¿hacia dónde se dirige Bangladesh a partir de ahora? ¿Se dirige hacia el colapso o hacia la transformación? No hay una respuesta sencilla, así que imaginemos el futuro de Bangladesh como dos caminos posibles. Estas no son profecías, sino escenarios. Y en medio de ellas hay un pueblo que ha demostrado muchas veces que no le gusta seguir el guión que otros le escriben. El camino al colapso.
cuando el peso se vuelve demasiado. Imaginen Bangladesh como una casa construida sobre un terreno frágil, con mucha gente viviendo dentro y una tormenta acercándose. Si no se refuerza nada, si los propietarios se pelean entre sí y si nadie repara las grietas, ¿qué sucederá cuando llegue la próxima lluvia intensa? La casa se derrumba. Este es el escenario más pesimista. No es una fantasía. Es lo que podría suceder si una serie de problemas se conjugaran al mismo tiempo. Cambio climático descontrolado. Si el nivel del mar continúa subiendo y zonas costeras enteras se inundan o salinizan, millones de personas podrían perder sus tierras y verse obligadas a migrar a ciudades ya superpobladas. Esto generaría un caos urbano aún mayor, con escasez de agua, saneamiento, vivienda y empleo. Presión poblacional no planificada. Si la población continúa creciendo sin un aumento correspondiente de empleos, educación de calidad y servicios básicos, la frustración podría estallar. Los jóvenes sin perspectivas son terreno fértil para la rebelión, la violencia, la delincuencia o incluso la radicalización. La política empantanada en luchas de poder. Si los líderes siguen más preocupados por conservar sus puestos que por resolver problemas reales, reformas importantes podrían verse postergadas. La corrupción puede drenar recursos que deberían destinarse a la salud, la educación, la infraestructura y la protección del clima, y la gente acaba padeciendo las consecuencias a diario. Dependencia económica peligrosa. Si Bangladesh sigue dependiendo demasiado de un solo sector, como la industria textil de bajo costo, cualquier crisis global, cualquier cambio de contrato, cualquier país nuevo, más barato, podría desestabilizar toda la economía. En este escenario, el futuro de Bangladesh sería un ciclo de crisis, inundaciones, desplazamientos, disturbios, represión, desempleo, migración desesperada fuera del país, y el mundo miraría y diría, ¡qué tragedia!, como si no tuviera ninguna responsabilidad. Pero eso es solo un posible lado de la historia. El camino hacia la transformación, cuando la crisis se convierte en un punto de inflexión. Ahora veamos el otro lado, porque si hay gente que ya ha demostrado que sabe, dar la vuelta al partido en un campo difícil es la gente de Bangladesh. ¿Recuerdas? Transformó una tierra de inundaciones en un laboratorio de adaptación climática. Transformó la pobreza extrema en una experiencia pionera de microcrédito. Transformó un país que se consideraba inviable en un ejemplo de mejora social en varios indicadores. ¿Y si ese mismo espíritu se utiliza para dar el siguiente salto? El futuro de Bangladesh puede ser uno de transformación profunda si se giran algunas llaves. La educación como corazón del cambio. Imaginemos una generación de jóvenes bengalíes que, además de trabajar duro, reciben una educación de calidad, aprenden tecnología, idiomas y ciencias, pero sin perder sus raíces culturales. Escuelas mejor estructuradas, incluso en las zonas rurales. Que las niñas permanezcan en la escuela y no abandonen prematuramente sus estudios. Universidades conectadas con la innovación, la investigación, el clima y las soluciones sociales. No es solo una simple frase amable, es precisamente la diferencia entre un país que fabrica ropa barata y un país que también crea ideas, tecnologías y soluciones vender al mundo. Las mujeres como fuerza central para el futuro. Las mujeres han sido y siguen siendo actores clave en la historia reciente de Bangladesh. En el microcrédito, en las fábricas, en la organización comunitaria. Si tienen mayor acceso a la educación, la salud, la seguridad y la participación política, pueden mejorar el país de maneras que muchas personas ni siquiera pueden imaginar. Una mujer que gana autonomía, ingresos y voz, generalmente lleva consigo a sus hijos, a su familia y gradualmente a toda su comunidad.
una economía más diversificada y sostenible. Bangladesh puede utilizar su base existente en la industria textil para llegar al siguiente nivel. Invierta en ropa de mayor valor y mejor calidad de marcas privadas. Invertir en tecnología, servicios digitales, subcontratación de servicios de TI y energía renovable. Fortalecer la agricultura mediante la ciencia y la innovación para producir más con menos impacto ambiental. El país puede seguir siendo el taller del mundo, pero también puede empezar a ser laboratorio de soluciones económicas e inteligentes para los problemas que enfrentan muchos países. Un verdadero liderazgo climático. Bangladesh posee algo que pocos países poseen: la autoridad moral para hablar sobre el cambio climático. Experimenta en carne propia lo que muchos todavía solo discuten en conferencias. Si el país continúa invirtiendo en refugios, advertencias, reforestación, agricultura resiliente y ciudades mejor preparadas, puede convertirse en un modelo de adaptación climática a otras naciones vulnerables. Y esto no es solo una cuestión de supervivencia. Puede convertirse en una fuente de influencia, de asociaciones e incluso de oportunidades económicas vinculadas a proyectos verdes. Política que escucha más y lucha menos. Si en algún momento los dirigentes se dan cuenta de que el verdadero poder reside en obtener resultados para el pueblo, y no solo en derrotar al siguiente oponente, Bangladesh podría iniciar una fase de reformas serias. Una verdadera lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones, inversiones eficientes en salud, educación, transporte y saneamiento. No necesita convertirse en un paraíso democrático perfecto de la noche a la mañana, pero cada paso hacia la estabilidad y la inclusión política reduce las posibilidades de una explosión y aumenta las posibilidades de un desarrollo continuo. El secreto: el futuro no está escrito. La gran verdad es esta: el futuro de Bangladesh no es una sentencia predeterminada. No es correcto decir todo saldrá mal o todo saldrá bien. Lo que existen son tendencias, riesgos y oportunidades. Bangladesh se encuentra hoy en una encrucijada. Por un lado, un peso enorme: el clima, la población, la desigualdad, la tensión política. Por otro lado, hay un potencial enorme: un pueblo resiliente, joven, trabajador y creativo, con una fuerte cultura y una experiencia única en adaptación. Y hay un detalle que a menudo pasa desapercibido. ¿Qué pasa en Bangladesh? No es solo Bangladesh lo que interesa a todo el mundo. Porque ahí se concentran los problemas que todos tendremos que afrontar en algún momento. ¿Cómo podemos vivir en un planeta con fenómenos climáticos más extremos? ¿Cómo afrontar las migraciones internas y externas debido al cambio climático? ¿Cómo podemos crecer económicamente sin destruir más el medio ambiente? ¿Cómo podemos hacer justicia a quienes emiten menos carbono pero sufren más sus efectos? Si Bangladesh logra emprender el camino de la transformación con todas las dificultades que ello conlleva, el país podría convertirse en una especie de espejoy de manual vivo supervivencia para el siglo XXI. Y eso es precisamente lo que nos lleva al último tema de esta historia. No solo qué será de Bangladesh, sino qué nos dice la historia de Bangladesh sobre nosotros. Porque en última instancia, entender este país no se trata solo de aprender sobre un lugar lejano. Se trata de aprender sobre el mundo que estamos construyendo y sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en construirlo. 15. ¿Qué nos enseña Bangladesh sobre nosotros mismos? Después de caminar por toda esta historia, reinos antiguos, colonización, partición, guerra, pobreza, fábricas, cultura, clima, futuro, es fácil pensar, bueno, esa es la historia de ellos. Pero si miramos con más calma, Bangladesh funciona como un espejo incómodo, sí, pero necesario. Porque cuando miramos a Bangladesh, también vemos algo sobre nosotros mismos. Primero,
Bangladesh nos recuerda que los rótulos engañan. Durante décadas se habló del país como muy pobre, muy vulnerable, muy problemático. Pero detrás de esos adjetivos, había gente levantándose todos los días a 5 da manhã para trabalhar, plantar, estudar, cuidar de filhos, reconstruir casas depois de enchentes, recomeçar depois de guerras e ciclones. A pergunta que esse país nos faz é: ¿cuántas veces reducimos a otros, o incluso a nosotros mismos, a una sola palabra injusta? Fracaso, pobre, difícil, imposible. Bangladesh es un ejemplo viviente de que un lugar puede estar plagado de problemas y a la vez lleno de potencial. Ambos coexisten, y eso también aplica a las personas. En segundo lugar, Bangladesh expone una verdad incómoda sobre consumo. Cuando abres tu armario y ves una camiseta barata, quizá no pienses en quién la cosió. Pero la historia de las fábricas textiles, de Rana Plaza, de las largas y mal pagadas jornadas laborales, nos plantea una pregunta. ¿Realmente crees que algo puede ser muy barato sin que alguien, en algún lugar, esté pagando el precio por ti? Bangladesh nos obliga a admitir que nuestra comodidad en cualquier país del mundo suele estar ligada al esfuerzo invisible de trabajadores que no conocemos, en lugares que casi nunca aparecen en nuestra conciencia. Esto no implica generar una culpa vacía, sino responsabilidad. Elegir mejor lo que compramos, apoyar a marcas que cuidan su cadena de producción, preguntarnos ¿quién hizo mi ropa? Comprender que cada compra también es un voto. Tercero, Bangladesh nos enseña algo sobre clima y responsabilidad global. Es fácil hablar del cambio climático como si fuera un concepto abstracto. En Bangladesh, tiene nombre, rostro y dirección. Es la familia que pierde su hogar por el aumento del nivel del mar. El agricultor que ya no puede plantar como antes porque el agua se ha salado. El niño que crece en un barrio superpoblado después de que su aldea fuera arrasada por una inundación. Lo interesante es que Bangladesh es uno de los países que históricamente menos ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es uno de los que más sufre las consecuencias. Esto plantea una pregunta muy directa. ¿Es justo que quienes menos han contaminado sean los primeros en pagar la factura del clima? La respuesta es obvia, no. Y sin embargo, eso es lo que está sucediendo. El país nos recuerda que el clima no entiende de fronteras. Lo que se decide en las industrias, los gobiernos y los estilos de vida de otros países recae literalmente sobre el pueblo bengalí en forma de lluvia, viento y mares que avanzan. En cuarto lugar, Bangladesh nos muestra la fuerza de resiliencia colectiva. En muchos lugares, una crisis económica o política basta para desanimar a la gente. En Bangladesh, la crisis no es un hecho aislado, es casi un estado permanente, y sin embargo la gente sigue creando, estudiando, casándose, riendo, celebrando, luchando e inventando soluciones. No se trata de idealizar el sufrimiento, se trata de reconocer que hay una fuerza vital ahí que desafía el cinismo, en lugar de mirar y decir, pobrecitos. Quizás la pregunta más honesta sea, ¿cómo es posible que, con tan poco, esta gente siga adelante y yo, con tanto más, a veces me rinda tan fácilmente? Finalmente, Bangladesh nos pregunta directamente, ¿qué vas a hacer con lo que sabes ahora? Porque después de conocer esta historia, es imposible volver a ese cómodo estado de ignorancia. Puedes seguir consumiendo como si no tuviera nada que ver con nadie. Se puede tratar el cambio climático como algo lejano, que tal vez afectará al futuro. Las noticias sobre Bangladesh pueden considerarse simplemente otro triste titular entre tantos otros. O puedes dejar que esta historia agite un poco las cosas y cambie tu forma de ver el mundo. Tal vez comience por cosas pequeñas. Pensar más en el origen de lo que compras, tener más empatía al ver noticias sobre migrantes, desastres o pobreza.
Entender que países como Bangladesh no son errores del sistema, sino alertas vivos de que el sistema, tal como está, es injusto. Al final, Bangladesh nos enseña esto, que un pueblo puede ser aplastado por imperios, por fronteras mal trazadas, por políticas injustas, por desastres naturales, y aún así negarse a desaparecer. Nos muestra que, incluso cuando el mundo dice, no funcionará, todavía hay lugar para pequeños milagros cotidianos. Un niño que va a la escuela por primera vez, una mujer que abre un pequeño negocio, un agricultor que aprende una nueva forma de plantar, una comunidad que se salva porque la alerta de ciclón funcionó. Y quizás la mayor lección es esta: el futuro no está listo en ninguna parte, ni en Bangladesh, ni en tu país, ni en tu vida. Se escribe todos los días, en las decisiones grandes y pequeñas. Y, de alguna manera misteriosa, lo que sucede en las orillas de un río en Bangladesh también está conectado con lo que decides hacer con tu propia historia en el lugar donde vives. Después de todo lo que vimos, Bangladesh ya no puede ser reducido a una noticia rápida o a una etiqueta de país pobre. Ahora tú sabes que detrás de cada río desbordado, de cada fábrica textil, de cada rostro anónimo en la multitud, hay una historia de lucha, de dignidad y de un pueblo que se niega a rendirse, aunque el mundo lo subestime una y otra vez. La verdad es que Bangladesh es como un espejo incómodo para todos nosotros. Nos muestra qué pasa cuando el clima cambia, cuando la injusticia se vuelve sistema, cuando el consumo barato tiene un costo que quasi ninguém quer ver. Pero también nos muestra algo poderoso, que incluso en medio del caos es posible construir refugios, reinventar la economía, apostar por la educación y mantener viva la esperanza. Si un país tan golpeado por guerras, imperios y desastres naturales sigue de pie, ¿qué desculpa temos nós para desistir daquilo que precisamos mudar na nossa propia vida y en nuestro propio país? Bangladesh nos recuerda que el futuro no está escrito. Se construye con decisiones pequeñas, con empatía, con responsabilidad. Y a partir de hoy, cada vez que escuches la palabra Bangladesh, no pienses solo en tragedia. Piensa en resistencia, en coraje y en un pueblo que insiste en seguir adelante contra todas las probabilidades. Si esta historia de Bangladesh te hizo ver el país de una forma diferente, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Así no te pierdes las próximas historias de países, llenas de contexto, secretos y futuros posibles. Deja tu like, comparte este video con alguien que ama aprender y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Bangladesh?